Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traemos un vídeo un poco diferente. Hoy vamos a tratar la biomecánica, que es ese campo que ha dejado de ser exclusivo en los laboratorios para convertirse en uno de los protagonistas del pelotón World Tour. Y hoy vamos a responder a preguntas de qué papel juega el sillín, las escalas o la postura, cómo ha cambiado la manera de entrenar con toda esa información y una serie de detalles de la mano de Luis Alfonso Andrade, biomecánico de Trinez. Gracias por aceptar la invitación y primer día que debutas en el canal. ¿Qué tal, Roque? Encantado de estar aquí con todos vosotros. Bueno, tenemos varios bloques temáticos preparados. Igual se nos va a hacer todo muy extenso para un primer vídeo. Todo, perdón, para un único vídeo, así que igual lo vamos a dividir en varias partes. Pero bueno, sin más dilación, vamos a empezar con la primera pregunta, que es el rol clave de la biomecánica hoy en día. Arrancamos desde la base. Para muchos, la biomecánica suena a ciencia lejana, pero hoy está en el corazón de cada victoria. Ya no solamente desde Tadej Pogačar o Vingegaard, sino desde cualquier chaval junior o amateur. Pregunta 1, por así empezar. ¿Cómo definirías el papel de la biomecánica en el ciclismo profesional actualmente? Es imprescindible. Hoy en día, aquella persona que no se ha optimizado la posición desde el punto de vista de la biomecánica está perdiendo mucho. O sea, está perdiendo o está dejando de ganar. Porque se lleva todo al milímetro, se lleva todo tan medido, se lleva todo tan estudiado, que hasta la más mínima gota de esfuerzo que nosotros podamos dedicar únicamente al rendimiento, es decir, a generar fuerza o a generar potencia en los pedales, y la estemos quitando de cualquier otra actividad que tiene que hacer el cuerpo encima de la bicicleta, por ese milímetro, por ese centímetro, por ese vatio más, tenemos que luchar. Y la biomecánica, en este caso, es una gran aliada para lograr que todo lo que es el potencial que nosotros tenemos como ciclistas podamos sacarle el máximo rendimiento encima de la bicicleta. Relacionado con un poco lo último que comentabas, ¿crees que hoy se entrena más la eficiencia que la fuerza bruta? Y si crees que Sí, ha cambiado esto en los últimos años. bastante, dependiendo también un poco el tipo de ciclista. No tiene el mismo entrenamiento, como sabemos, un ciclista, un sprinter, un ciclista que va a clásicas. Quitamos al extraterrestre, a Pogačar, que puede entrenar para lo que quiera, ¿vale? Es un todoterreno, pero un ciclista típico que conocemos nosotros o que veamos como un sprinter, que es un ciclista más grande, con una producción de potencia mayor, que después cuando viene la pendiente, obviamente por el mayor peso que tiene, empieza a sufrir. Su entrenamiento va enfocado a diferentes cosas. Lo que sí es cierto es que tanto en uno como en otro, la potencia que sea capaz de producir, tanto en un pico de un sprint de 30 segundos o en un pico en una subida de un puerto de 20-30 minutos, tiene que transformarse o tiene que verse traducida en que esa potencia llega limpia al pedal, es decir, no hay interferencias entre medio donde se pierda esa potencia. Y ahí es donde entra la biomecánica. Por tanto, hoy en día se entrena mucho más para que esa potencia que nosotros ya somos capaces de producir podamos materializarla un 100% en los pedales y no se pierda por el camino. Hmm. Pasando al segundo bloque, que se habla un poquito ya de la postura y la aerodinámica. Hoy en día ya la aerodinámica ya no solamente es comodidad, sino que ya es rendimiento. Ya es un tema muy hablado últimamente. ¿Qué importancia tiene el ajuste de la posición en la bicicleta en términos como puede ser el ahorro de la energía o puede ser la aerodinámica? Todos conocemos o todos coincidimos que al final, yendo a rueda, tenemos un ahorro energético bastante mayor porque el viento, al final el viento me lo va tapando el ciclista que va adelante. Ayer mismo en la etapa del Giro fue bastante significativo y bastante llamativo que el sprinter que ganó no recuerdo ahora mismo, el equipo del Lotto Peak creo que era, iba con un casco aero, o sea, con un casco de crono en una etapa llana o en una etapa que va a acabar al sprint. ¿Por qué? Porque estamos viendo que sprints se ganan por un tubular o por una cubierta o un túbeles. Entonces, ese mínimo detalle que podemos tener con esa ganancia aerodinámica en el sprint que nos puede hacer ganar o sprintar en vez de a 70 km por hora a 70,1 km por hora, nos va a hacer ganar etapas. Y hoy en día en el ciclismo, que estamos viendo que está todo tan ajustado, pues estamos viendo que el papel de la aerodinámica está jugando muy importantemente el control que hacen los equipos sobre sus ciclistas.
Ya si nos vamos a las cronos o a la contrarreloj, eso ya es otro mundo. Podríamos decir que hoy en día la contrarreloj, el ciclismo de contrarreloj sería como la Fórmula 1, porque se mide al milímetro aquellos que van a luchar por la posición o que están luchando por la general de una gran vuelta, cómo maximizan su posición y cómo eligen el material desde el punto de vista que sea lo más óptimo para ese ciclista. Por ejemplo, por poner un ejemplo que esto seguro que le gusta a los que nos vayan a ver. Yello Corral, el ciclista, el biomecánico, perdón, del Lidl Trek, no utiliza un único casco, es decir, la marca de casco que utiliza, que está ligada al patrocinio del Lidl Trek, le permite usar diferentes tipos de cascos en función del propio ciclista, buscando esos mismos. Si a este ciclista me va a dar un menor CDA, me va a dar un menor coeficiente de área frontal con este casco, ¿por qué voy a tener que utilizar otro por material? Entonces, hasta ese punto de vista se mide muchísimo y seguramente todos recordemos que el ciclista porque además lo hemos visto en imágenes y en reportajes y demás, cuando le toca hacer la crono en el Tour de Francia, por poner una gran vuelta, cómo van el día antes o un par de días antes y ya está vistiendo de amarillo, a hacerle el mono, el buzo de crono a medida, pero hasta vamos, que se lo tienen que meter casi como si fuera un neopreno de natación de lo apretado que les queda y lo ceñido que les va. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se mide justo en día esa posición ideal para cada ciclista? ¿Qué herramientas utilizáis vosotros? Pues mire, para la biomecánica en sí, obviando un poco la parte de aerodinámica, que ya se utilizan otro tipo de sensores, hoy en día es imprescindible un sistema en 3D, ¿vale? Ya puede ser Retool, como trabajan muchos equipos profesionales, o STT, que trabajan también, son como las dos vertientes, por así decirlo, o las dos marcas más potentes de sistemas 3D y que mayor validación tienen. Trabajan otros equipos. Aquí al final en el estudio nosotros tenemos un 3D de STT, vienen muchos ciclistas y cuando ven el esqueletito en la pantalla y demás, pues comentan, mira, como vimos en el vídeo de Ordorica y tal. Que al final, pues con Pablo Ordorica sí que le está dando un poco más de difusión, sobre todo aquí en territorio español y para los oyentes y los que nos ven de habla hispana, a acercar este tipo de tecnología y este tipo de protocolos que, como tú bien has dicho al principio, se veía como algo que eso estaba en el laboratorio y que de ahí no podía salir y que para el ciclista al final amateur o que compite pero a un nivel local o regional estaba lejos. Entonces, hoy en día tenemos sistemas 3D imprescindibles, tenemos mapeado de presiones en sillín, ¿vale? Que eso creo que vamos a hablar luego en las preguntas de cómo elegimos sillín, de cómo se fabrican hoy sillines para ciclistas en función de su morfología o de cómo apoyen. Tenemos sensores inerciales, que esos sensores, junto con el mapeado de sillín, podemos utilizarlos en velódromos porque son sistemas inalámbricos a la hora de estar trabajando la aerodinámica, que siempre se trabaja bastante en velódromos, o incluso los top que trabajan en túnel del viento, probando diferentes materiales, probando diferentes configuraciones. Entonces, esa tecnología que puede ser un poco, digamos, más accesible al ciclista amateur, como es un mapeado de sillín o un sistema 3D, es lo que está más extendido, unido a los sensores inerciales que van colocados en diferentes partes del cuerpo. Ya si nos vamos a estudios superiores o buscando un rendimiento un poco más al milímetro, digamos, ya podemos meter electromiografía, que es como la actividad muscular que está desarrollando ese músculo o ese grupo muscular en concreto, para ver cómo se está activando, cómo se está inhibiendo, para ver si hay algo ahí que esté fallando, que no esté trabajando como debería para que ese gesto del pedaleo sea lo más limpio posible. Pero ya te digo que con esos tres inerciales, mapeado de presión y sistema 3D, se realizan estudios biomecánicos con mucha calidad. De todo lo que hablaste, ¿nos podrías enseñar alguna de las cosas o eso es complicado ahora mismo? Bueno, aquí tendría que girar la cámara, pero voy a coger la funda de No, presiones, por ejemplo. aprovechando que estás metido ahí en el estudio. Sí, mira, esto es una funda de presiones, ¿vale? Esto se coloca en el sillín, veis que tiene la forma del sillín y es inalámbrico y esto nos va dando datos en tiempo real de presiones en sillín.
¿Qué podemos ver con esto? ¿Qué podemos conseguir con esto? Podemos ver el reparto de peso de un lado y de otro, podemos ver si aparece presión en zona central, que muchos de los ciclistas se quejan. Recuerdo mismo una anécdota de Rigo que dijo también que, bueno, que él podía haber seguido corriendo algún año más, pero que un día que paró a hacer pis allí en una gran vuelta, vio que él prácticamente se hacía el pis en los pies, en los zapatos, y que los jóvenes pues llegaban con el caño, por así decirlo, bastante más lejos. Y es una afección o es un problema endémico de los ciclistas el tema de la próstata, porque al final son muchísimas horas encima de la bicicleta y es algo que anteriormente, por las posiciones que se llevaban, por el material que había, porque no había tecnología de este tipo que pudiera decir y pudiera indicar que aunque no hubiera molestia por parte de ciclistas, sí existía presión ahí que a la larga podía ser lesiva. Podemos mirarlo hoy, ¿vale? Entonces, sería esto, el sistema de cámaras que está justo detrás, ¿vale? Grabaría hacia aquí y después sensores inerciales, pues son unos gadgets, ¿vale? Se colocan, salen pequeñitos y lo colocamos en este caso, colocamos en pelvis, colocamos en zapatillas y colocamos en muslos, ¿vale? Esto nos da datos del pedaleo, nos da fuerza, nos da puntos muertos, para buscar eso, la optimización máxima del gesto, es decir, lo que nosotros seamos capaces de producir, que saquemos el máximo rendimiento posible a ello. Bueno, en cuanto a tecnología, hay una pregunta igual para los que más controlan de bicis. De los avances más recientes, ¿destacarías algún diseño desde el punto de vista del enfoque biomecánico? Por ejemplo, solo hoy en día de la bici con Lago Y1RS, que tengo aquí anotado el nombre, es esta nueva bici que sacó el UAE, y luego está la Bianchi Aquila RC. Sí, son bicicletas al final. El paradigma del ciclismo o de la postura o de la biomecánica en ciclismo ha evolucionado y ha cambiado muchísimo. Antes todo el mundo tiene la imagen, no recuerda la imagen de esas posiciones muy tumbadas, muy largas, ciclistas como Indurain, que todos los hemos visto, esa bicicleta de crono que era súper larga, también Indurain era un ciclista bastante alto y bastante corpulento, pero todo eso ahora se ha tendido a minimizar, o sea, acercar lo que es el manillar con el sillín. Por eso ya estamos viendo cada vez menos tijas con retroceso, las bicicletas nuevas vienen con tijas rectas. ¿Para qué? Porque al final en biomecánica tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena, digamos, que nosotros abrimos el ángulo de la cadera y somos capaces de producir más fuerza, por eso todo el mundo ve a Pogačar y Pogačar va encima sentado delante del sillín y va totalmente vertical, ¿vale? Porque a fin de cuentas son ciclistas que tienen una movilidad pélvica muy buena y que están trabajados para ello y al final pues son unos elegidos. Y todo eso ha hecho que las bicicletas nuevas y que el mercado nuevo se encamine hacia esos modelos de bicicletas, unido a que en el diseño de los nuevos cuadros y los nuevos componentes, el disco y demás, se trabaja mucho en túnel del viento y por eso salen bicicletas como los dos modelos que tú has nombrado, por ejemplo, que te aseguran o que te garantizan que respecto a otra bicicleta de similares características y con componentes de la misma gama de precios, digamos, ahorran vatios. Es decir, que su componente frontal, que el rozamiento que hacen con el aire es menor, por eso tienen ese ahorro de vatios o esa ganancia de vatios, según queramos verlo. Entonces, en ese aspecto, las bicicletas hoy están evolucionando mucho a eso, a intentar que el coeficiente de rozamiento que tienen, ese área frontal, sea menor, tubos más estilizados, ya no vemos una postura tan agachada del ciclista, el ciclista va un poco más erguido. Entonces, todo eso al final en conjunto va haciendo que la posición que se puede configurar al propio ciclista, su área frontal sea menor. Hace muchos años era impensable ver a una persona subiendo un puerto abajo, agarrado, al manillar metido. Iban a la cruceta, iban los escaladores. Hoy en día se suben puertos completos agarrados abajo. ¿Por qué? Porque hay bastantes estudios científicos demostrando que al llevar menos, aunque tengamos pendientes, al llevar menos área frontal, el tiempo al final de ascensión es mucho menor. Entonces, al final vamos guardando que en grandes vueltas de 2000 y pico kilómetros, pues esas pequeñas diferencias al final hacen la gran diferencia en las etapas finales. Y una pregunta que también se está, bueno, rumoreando. ¿Copiar a Pogačar en el aspecto de ir sentado en la parte frontal de manillar lo recomendarías a una persona que no se dedica al ámbito profesional? A ver, se está atendiendo cada vez a empequeñecer todo, es decir, bielas más cortas, manillares más estrechos, y tenemos que partir de la base que aparte de que el pelotón profesional es
son conejillos de India, o sea, hacen pruebas, obviamente no las van a hacer en competición, sino que temporada a temporada en los training camp van probando material, van probando nuevas cosas, van probando nuevas configuraciones, van trabajando con sus técnicos, con sus biomecánicos, con los que desarrollan el material. Entonces, para el ciclista amateur, el componente de anchura del manillar va muy, muy, muy dictaminado por la anchura de hombro, ¿vale? Yo no puedo tener a un ciclista de amateur de 1,85 y 80 kilos de peso o 85 kilos de peso, que encima esté un poco musculado, e intentar meterle un manillar de 34, que se meten, es decir, que hay algunos que entran y van bien. Pero para el grueso de los mortales, como me gusta llamarlos, es más incómodo a la larga. ¿Vale? Porque tengamos en cuenta que al final el ciclista amateur tiene su trabajo, tiene sus obligaciones, hay muchos que el trabajo que desempeñan es un trabajo físico, no es un trabajo de oficina. Entonces, claro, el ciclista está para y exclusivamente para la bicicleta, echa sus 3, 4, 5, 6 horas de entreno y después el descanso, el fisio, el masaje. Entonces, tenemos que partir un poco de la base que el ciclismo o cualquier deporte de alto rendimiento no va siempre ligado a salud. Es decir, por ejemplo, si nos extrapolamos a la crono, nosotros vemos posiciones súper agresivas, pero ten en cuenta que ese ciclista, que aquí después vienen muchos al estudio, no, es que yo quiero que la posición me coloque, y digo, vale, pero es que ese ciclista, primero, tiene un rango de movimiento que tú no tienes, y segundo, se está configurado de esa manera para sacar el máximo rendimiento. Es decir, va a estar 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, 45, 50 en una crono larga pedaleando. Pero es que es lo único que va a hacer en el día. Después le van a descargar su fisio, va a tener una alimentación adecuada para hacer la recuperación, va a estar con las piernas en alto. Entonces, desde ese punto de vista, el material nuevo que va saliendo, hay ciclistas amateurs a los que sí le cuadran porque se cuidan bastante, están muy trabajados, tienen mucha experiencia, y hay otros que por modas quieren montarlo y al final lo que les está produciendo es una molestia, y si tienen molestias no disfrutan del ciclismo. Eso va a casar una cosa con otra. Sí, sí. No de andar sufriendo 3 horas simplemente por puro placer. Exacto. Yo no conozco a nadie. Otra cosa es sufrir en los puertos o sufrir en la grupeta con arrancadas, pero bueno, Nada, sufrirlo. iba todo el día con el gancho, pero eso es cosa de ¿Qué los va? domingos. Bueno, como antes introducías, ahora uno de los temas claves, la personalización, el material que debe elegir uno mismo. En primer lugar, ¿cómo influye a la hora de personalizar tu equipo, ya sea plantillas, sillines, calas, a la hora de Todo. prevenir lesiones y a la hora de mejorar tu rendimiento? Exacto. Al final no hay dos ciclistas iguales. Bueno, aunque sean gemelos, porque seguro que Simon y Adam Yates no llevan ni la misma posición ni el mismo material y los dos están obteniendo rendimiento o han obtenido rendimiento. Entonces, si partimos de la premisa que no hay dos ciclistas iguales, ¿por qué dos ciclistas van a llevar la misma posición o van a llevar el mismo sillín o van a llevar el mismo tipo de zapatilla? Porque al final el patrocinador del equipo X, digamos, le surte de unos cuantos modelos de zapatillas y cada uno pues elige el que mejor le venga. Desde el punto de vista de la personalización de los componentes, digamos, sillín, igual, tienen un abanico grande de sillín, depende con la marca que trabaje ese equipo, Prólogo, Italia, Fisi, Specialized, Bontrager, bueno, Bontrager no, ya Trek, ya Bontrager va desapareciendo y se queda con el nombre de Trek. Y tal, pues le surten de un montón de sillines. Sumado a esto, tenemos ya los sillines en 3D, que eso sí ha sido un gran avance en cuanto a confort y en cuanto a personalización. ¿Por qué? Porque con las propias huellas de presiones que muestre ese ciclista o que se le hayan tomado a ese ciclista, se pueden configurar sillines 3D específicos para ese ciclista. Si nos fijamos en los últimos que ha llevado Pogacar, no era el 3D de serie, o sea, el 3D que podemos comprar nosotros en online o en cualquier tienda de la marca de cine que llevan ellos. Es un 3D específico que seguramente se lo hayan hecho para él. ¿Por qué? Porque al final el cuerpo humano no es simétrico y la bicicleta sí te exige simetría. Entonces puede darse la casuística de que tenga un isquion un poco más grande que el otro, por ejemplo, y le disipe más presión en un lateral que en otro, cuando eso no se está traduciendo en que vaya caído hacia un lado o hacia otro, o en que vaya rotado, o en que imprima más fuerza de una pierna de otra, sino que simplemente la morfología de la propia cadera es distinta. Entonces, ahí tenemos una herramienta muy potente para el ciclista profesional y en este caso para el ciclista amateur,
que tenga ya mucha problemática o que se haya hecho mucho daño, que también los hay, y aguantan, como, oh, yo creía que esto era normal, y al final, cuando vienen muy lesionados. Y el otro aspecto, pues, sería las plantillas, ¿vale? Las plantillas, hay ciclistas que las necesitan, hay ciclistas que no las necesitan, hay ciclistas que con plantillas genéricas en función del tipo de pie que tengan, si tienen más puente, tienen menos puente, tienen un pie plano, funcionan bien, y otros que no. De ahí, como bien indicas, de la personalización, porque hoy podemos llevar la bicicleta al final como un traje a medida, con el componente que necesito, con la potencia que necesito, plantillas, zapatillas, incluso diferentes tipos de badana, porque todo el mundo no tiene la misma morfología. No podemos comparar al final con, yo qué sé, un Van der Poel o un Van Aert con un, bueno, Pogačar es también grandecito, o con un Vinegar, o con un Miguel Ángel López, o con ciclistas que son mucho más pequeños. Entonces, al final, todo ese tipo de material se va personalizando en función del ciclista, buscando siempre eso, el máximo rendimiento, la lucha por el segundo, el milímetro, no importa. Y una app que es MyCampi 3.0 para controlar y ajustar el equipo desde el móvil. Tú, como especialista en la materia, ¿qué opinas de ella? Es bastante curioso porque ya están sacando eso, ha sacado Campanolo, ha sacado la aplicación, después alguna de las marcas asiáticas, creo que era Wheeltop, que es una marca nueva de componentes que también están funcionando bien, aunque no estén todavía en el World Tour y demás, pero a nivel usuario sí que se está viendo ya bastante. Tienen una aplicación en la que desde el móvil puedes cambiar. Es útil, pero al fin de cuentas en ciclismo y rendimiento no es tan útil desde el punto de vista de que desde el coche no le van a hacer un cambio de marcha, le van a hacer un cambio en el desarrollo al ciclista, por ejemplo. Sí veo más útil en ese aspecto sistemas que han llevado, por ejemplo, las clásicas tipo Roubaix y demás, para controlar la presión de los neumáticos. O todos recordamos Mateo Mohori, creo que fue, cuando montó esa tija telescópica y bajando ganó aquella carrera. Entonces, ese tipo de avances tecnológicos en los componentes sí que se le está sacando más partido, pero no desde el punto de vista de que el coche que vaya detrás pudiera realizar algún cambio desde el teléfono. En cuanto a actualización y después, en cuanto a nivel usuario, que puedan utilizarlo para otro tipo de cuestiones, sí que es un avance bastante significativo. Y día tras día la tecnología irá hacia ese camino, porque a fin de cuentas ya casi todo es inalámbrico, casi todo tiene conectividad Bluetooth, a lo que no tiene conectividad Bluetooth va por satélite, igual que llevan los ciclistas el velón, algunos puestos y estamos viendo datos en tiempo real de potencia y demás. Entonces, un poco que se va jugando con ese tipo de avances tecnológicos que ya existen en muchos otros campos, pero que en ciclismo todavía no están tan implantados. Pasando al cuarto bloque, que es datos en tiempo real, que es algo que también a la gente le gusta mucho hablar, muchos con desconocimiento, por eso está hasta aquí. ¿Qué tipos de datos biomecánicos se recopilan durante una etapa y de qué manera se puede interpretar? Mira, casi que lo más importante fuera ya de vatio, frecuencia cardíaca, temperatura, con los sensores que estamos viendo que llevan para medir la temperatura corporal, que es otro de los avances que, por ejemplo, en ropa sí se está haciendo, ropas que disipen el calor mejor o ropas que tengan protección solar o sean de un blanco que sea más brillante para que el sol rebote y no cojamos tanto temperatura, porque al final se está demostrando mucho que cuanto más va subiendo la temperatura en el cuerpo, obviamente más va decayendo el rendimiento. Pues desde ese aspecto, ¿vale? Podríamos... se me ha olvidado la pregunta, ¿te puedes creer? Me refería... Espera, que tenía aquí anotada. Sí, ¿cómo se interpretan los datos? Ay, eso. Que ya me he olvidado yo también. Claro, porque me he ido con los datos de temperatura, de potencia, de frecuencia cardíaca, que son datos al final, bueno, menos los de temperatura, que algún friki lo tendrá seguro, pero está un poquito más en el campo profesional. Todo eso al final lo miramos luego, lo miramos en Strava o lo miramos en Training Peaks, el que tenga, y todo ese tipo de datos sí. Pero ¿qué datos le sirven al técnico o al biomecánico en este caso? Porque ya el biomecánico no es alguien externo, ya el biomecánico
está incluido en las estructuras de los equipos. Es decir, ya no es que en el training camp o en el state de inicio de temporada vaya un biomecánico externo a realizar los estudios, porque al final la biomecánica se va tratando a lo largo de toda la temporada y ya muchos equipos profesionales tienen en su staff biomecánicos que permanecen con ellos y que van a etapas, que van a concentraciones y que están trabajando. Entonces, para ello, datos más importantes, datos de eficiencia del pedaleo. Hoy en día con el potenciómetro, tanto en pedales como en biela, más en pedales, los que están en pedales nos dan más datos de eficiencia de pedaleo, son los datos que después el técnico puede interpretar y puede ver si, por ejemplo, en esa etapa había una fatiga excesiva, porque cuando empezamos a entrar en fatiga, nuestra técnica de pedaleo y cómo nosotros aplicamos fuerza cambia bastante de cuando todavía no estamos en fatiga. Yo se lo digo aquí a muchos ciclistas que vienen, digo, el pedaleo tiene varias fases. Al principio que vamos charlando de grupeta y tal y cual y no estamos prestando atención a cómo estamos ejerciendo fuerza en el pedal y ahí normalmente el pedaleo va muy descontrolado desde el punto de vista técnico teórico, digamos. Cuando ya estamos metiendo carga, estamos metiendo vatios y o imprimimos bien la fuerza, mandamos bien la fuerza de ese pedal o no somos capaces de vencer la resistencia y cuando ya entramos en fatiga, que ahí ya cada uno empuja, tira, llora, reza, hace lo que sabe para intentar o seguir al grupo en el que iba o intentar conseguir el con que está intentando conseguir, ¿vale? O que no se le marche el tren, porque si se te marcha el tren, al final muchos vatios, todo lo que tú quieras mirar, pero si el tren se va, tú tienes que abrigar y que sea lo que Dios quiera, como yo digo. Entonces, esa efectividad en el pedaleo y ese tipo de datos que nos dan hoy en día los potenciómetros son muy útiles, tanto para los biomecánicos como para los entrenadores, porque es una métrica externa eminentemente física, porque es movimiento, no es interpretable en función de ha comido bien, ha comido mal, tiene mayor frecuencia cardíaca, tiene menos, igual que la potencia, ¿vale? Que por eso, o por eso está mejorando tanto los entrenamientos, porque es una métrica muy fiable y de la que podemos pautar muy al milímetro los entrenamientos, le sirven mucho a los técnicos. Y es lo que más se está trabajando. Como hablamos al principio de eficiencia o fuerza bruta, se está trabajando muchísimo en que la eficiencia del pedaleo sea la mejor posible. ¿Y la toma de decisiones en carrera se apoya cada vez en estos datos que comentas? Sí, al final esos datos los puedes estar viendo y, hombre, no le vas a decir al ciclista en este caso si está para disputar una etapa o si está para hacer un sprint que no la dispute, porque estás viendo que en los datos de eficiencia hay una bajada significativa y eso significa que ya está en fatiga y que a lo mejor le queda todavía el último puerto o que el sprint pica un poco hacia arriba y demás, pero sí son datos muy interpretables para la hora de guiar al ciclista de, oye, te estás descuidando con la alimentación o intenta ponerte a rueda o vas un poco fuera de zona y te puede pasar factura en los kilómetros finales. Entonces, esa métrica o esos datos son muy interpretables desde el punto de vista técnico, siempre que el técnico lo sepa interpretar, que en el caso del pelotón World Tour, obviamente allí la gente maneja bastante. Ya como último bloque, toca hablar sobre el futuro. Ahora tenemos IA, que ya nos comió en todos los lados, tenemos sensores inteligentes, tenemos materiales adaptativos. ¿Hacia dónde crees que se dirige la biomecánica, tu campo, dentro de 3, 4 o 5 años? Pues mira, a mí esto siempre me gusta tratarlo porque ya hay aplicaciones que te hacen estudios biomecánicos, prácticamente tú metes tus medidas, te grabas y la propia aplicación te saca una angulación y demás, pero a fin de cuentas esto es un poco como la medicina, podríamos compararlo perfectamente. Se está avanzando, obviamente hoy no se opera una rodilla, un cruzado, no se opera un menisco igual que hace 15 años, que te abrían la rodilla entera, hoy te hacen 2 incisiones y con maquinaria o te puede estar operando un cirujano que esté en Estados Unidos y estás tú aquí, o un cirujano que esté en Londres y estás tú aquí, y él está allí sentado en su despacho y está manejando el robot que te está operando a ti. Pues desde ese punto de vista, ¿qué podemos hacer? Pues los sistemas nos van a dar más datos, los sistemas nos van a hacer un barrido o una limpieza de datos o nos van a simplificar los datos, pero al final, ¿quién los interpreta? Es el factor humano. Y el factor humano en ciclismo hace mucho, ¿vale? En tanto estar cerca del ciclista, en tanto que
tú estás viendo cosas que el sistema, por mucho que sean 3D, que al final te coge todos los planos y te ve movimientos laterales, te ve movimientos en los tres planos, el ojo lo interpreta de manera diferente. El ojo o el factor humano o el técnico escucha al ciclista, ve sus sensaciones. Y eso al final, por mucho que quiera la IA, esperemos que no lo logre, no va a poder suplir a un técnico. ¿Que va a facilitar el trabajo? Sí. ¿Que va a poder predecir muchas cosas, como ya hoy se están prediciendo, por ejemplo, tiempos en crono? Tú dices, ¿cómo vas a predecir un tiempo en crono? Sí. Tú haces el circuito, metes datos de potencia, metes en una aplicación que hay la localización para que te calcule el tiempo, para que te calcule el viento, hacia dónde va a soplar, si en ese momento va a haber lluvia o no, y te estima un tiempo que tiene que hacer el ciclista si va al rendimiento que está estipulado y al rendimiento que ha demostrado que puede desempeñar. Y se equivoca muy poquito, se equivoca 3, 4 segundos arriba. O sea que desde ese punto de vista la IA va a ayudar bastante, pero al final el que interpreta y el que dicta los datos y el que le da instrucciones a la IA tiene que ser el técnico. A la hora de los materiales adaptativos, que es otra cosa bastante guay, de trabajar o de tratar o hacia dónde vamos, en sillines con distintos tipos de espumas, vemos que hay materiales que según sea un impacto son materiales que se ponen más duros, más blandos, entonces para ganar confort desde el punto de vista de un ciclista no tan profesional, sino un poco más amateur, va a servir bastante, creo yo que se va a cambiar. En la tecnología que se está utilizando para diseñar tejidos de ropa que sean antiabrasivos para caídas. Entonces, desde ese punto de vista sí que va a evolucionar bastante y va a ayudar bastante la inteligencia artificial, porque al final recopila muchísimos más datos que puede recopilar un humano y el tratamiento de datos que tiene es muchísimo más rápido. Contra eso no podemos, esa es una batalla que tenemos ya perdida o ganada porque hemos podido desarrollar una tecnología que haga eso y que nos ahorre trabajo. Y veremos pronto bicicletas que se ajusten automáticamente, ya sea la morfología o la fatiga del corredor o del ciclista. Es interesante esta pregunta porque yo creo que no va a estar tan lejos. Es decir, que se van a poder desarrollar algoritmos que, unido a la eficiencia de pedaleo, puedan hacer que se modifique la altura de sillín algo. O entramos en fatiga. Cuando entramos en fatiga, porque al final, aunque el porcentaje de grasa que tienen los ciclistas es mínimo, los tejidos sí que con el tiempo encima del sillín, el tejido humano, es decir, la piel, la musculatura y demás, cede. Es muy significativo desde el punto de vista de la biomecánica, como ciclistas no llevan la misma posición al inicio de temporada, que a lo mejor están un poco pasados de peso, ¿vale? Que pasados no están ni de broma, pero bueno, que están 2, 3, 4 o incluso 5 o 6 kilos por encima del peso en el que compiten, porque al final eso es grasa. Y eso, en algo que está tan medio el milímetro, medio centímetro más de grasa subcutánea en el glúteo, en el culo, es medio centímetro más alto que va a ser ciclista. Entonces, desde el punto de vista de etapas, por ejemplo, o clásicas que son muy exigentes, que llevan al cuerpo a tal extenuación, sí que puede servir que se pueda modificar en ruta, digamos, la telemetría, como si nos fuéramos a MotoGP o nos fuéramos a la Fórmula 1, de que ese sillín vaya un poco más bajo, sobre todo en altura, que yo creo que va a ser lo más fácil desde el punto de vista de implementar una bicicleta, porque ya hoy en día lo tenemos con las tías telescópicas. Entonces, que desde el coche pudieran modificar un poco eso, o ha tenido una caída en carrera y tiene una pequeña molestia en rodilla, entonces se puede examinar en tiempo real cómo va pedaleando con esa pierna y que desde lo que nosotros hemos testado en pretemporada o tal, con sus posiciones que ya tenemos preconfiguradas, por así decirlo, le puede ir mejor para acabar esa etapa. Entonces, sí que es bastante interesante eso. No sé si llegaremos hasta ese punto de tecnologización, no sé si existe la palabra, de las bicicletas, pero no es nada descabellado. Y ya para cerrar este vídeo, ¿qué papel crees que jugarán los biomecánicos de un equipo World Tour en un futuro próximo? Yo creo que tanto
que ahora mismo hay tres figuras imprescindibles, ¿no? Bueno, quitamos el director de equipo, bueno, en el que influyan en el rendimiento. El técnico, el entrenador, el nutricionista, importantísimo hoy en día, ¿vale? Y el biomecánico. ¿Por qué? Porque no hay nada que frene más el rendimiento que una lesión. Es decir, si tú tienes que parar por lesión y lesión que no sea un traumatismo, es decir, que no haya sido un accidente, no haya sido una caída, que haya sido por una mala posición configurada de la bicicleta, eso es lo que al final va a hacer que tu rendimiento caiga. Entonces, ya los equipos se están dando cuenta, los biomecánicos están viajando y están yendo con los equipos siempre. Cuando un ciclista vuelve de lesión o ha tenido alguna fractura, alguna caída y tal, el biomecánico trabaja conjuntamente con ese ciclista porque a medida que va volviendo a la bicicleta, sus rangos de movimiento van cambiando y van consiguiendo recuperar movilidad en partes del cuerpo que la tenía un poco limitada por esa lesión. Entonces, es un trabajo que va de la mano. Y yo creo que están jugando, si habláramos de porcentajes, no te puedo decir un 30, un 30 y un 30 entre técnico, nutricionista y biomecánico, pero que parte importante de los éxitos que se están consiguiendo hoy en día en el plano de contrarreloj y en el plano de evitar lesiones y que de esa eficiencia que saque el ciclista en su pedaleo sea la máxima posible, es trabajo del biomecánico. O sea, eso 100% asegurado. Y si te animas a resumir todo lo que comentaste en un par de frases, ¿qué sería? Pues en un par de frases. O un minuto, si quieres. Venga, el paradigma del ciclismo actualmente ha cambiado en cuanto a posición y en cuanto hacia dónde se encamina el ajuste biomecánico. El ajuste biomecánico se encamina ahora mismo hacia buscar mayor confort frente a posiciones más extravagantes, como se configuraban antes, y se va buscando, aunque el ciclista al inicio no encuentra a lo mejor mucho feeling con esa posición, pero si esa posición le va dando que es capaz de producir incluso 2 vatios más, que 2 vatios ya una barbaridad, en el pedaleo y que su eficiencia de pedaleo ha pasado de un 70, un 75, un 80 a un 90, se queda esa configuración. Entonces, a la hora del rendimiento, la biomecánica cumple un factor principal. Me ha quedado bien. Pues No sé si un minuto o menos, pero ahí lo hemos intentado cuadrar. no lo cronometré. Pues nada, Luis Alfonso, muchas gracias por tenerte aquí. Un placer, espero que no sea el último vídeo que hagamos juntos. Invitación. Nada, yo creo que sí ha sido bastante interesante porque al final no hemos tocado ningún tema en profundidad, pero yo creo que respondimos a bastantes cuestiones que, ya sea en Instagram, ya sea en Twitter, ya sea en TikTok, en los grupos de WhatsApp, donde hay tanto sabio, pues Sí. que tanto se habla, pues qué mejor que tú que pudiste responder esas cuestiones. Y yo creo que para la gente que anda un poco perdida, igual como yo, que estamos empezando con esto, la biomecánica, que si la nutrición por otro lado, pues está bien, pues asentar unas bases. Y yo creo que como primer vídeo así en colaboración y buen vídeo introductor, yo creo que ha quedado bastante bien. Lo Muy bien, muy dicho, bien. gracias a todos los que habéis visto el vídeo hasta el final. Gracias a ti de nuevo por aceptar la invitación a hacer el vídeo. Y ya sabéis, si necesitáis un biomecánico ahí en el sur de España, ahí lo tenéis de Aquí os muy esperamos buena a mano. todos. Muchísimas gracias a todos y a ti también. Hasta la próxima. Chao, chao. Nada, adiós.